De nuevo yo, Larry Suárez. Vamos a continuar con lo que dejé dicho en la última sección. Ya saben quién soy yo. Y ahora quiero coger esta sección a ver hasta dónde nos llega la media hora que tenemos para explicarles. Vamos a empezar, como lo dije yo, tenemos que estudiar el Viejo Testamento. Tenemos que saber cómo llegamos aquí, que es donde estamos nosotros. Tenemos que saber lo que pasó antes con Jesucristo, lo que los profetas decían de Jesucristo, cómo Dios empezó todo este camino. Por eso es importante estudiar el Viejo Testamento. ¿Okay? Si quieres estudiar el Viejo Testamento en una forma bastante rápida, si no tiene mucho tiempo para coger y estudiarlo, yo les recomiendo que lean Hechos 7, capítulo 7, si no me equivoco, Hechos 7, y ahí explica el Viejo Testamento desde Adán hasta el último libro, y va en detalle, créanlo o no, en un solo libro. De hecho, en este capítulo 7, explica muy detalladamente lo que es el Viejo Testamento. Y hasta enseña cosas que no encontramos en los libros anteriores. Les recomiendo Hechos 7. Pero ahora vamos a empezar, porque el tiempo es oro, como dicen. Vamos a empezar con Adán. ¿Okay? Vamos a hacer una historia bien rápida para poder llegar que lo que yo quiero, si Dios quiere, quiero concentrarme más en el Nuevo Testamento. Porque eso es, por la mayoría de las escrituras, es lo que nos pertenece a nosotros. De nuevo, como lo dije en el video anterior, no podemos deshacernos del Viejo Testamento. Tenemos que aprenderlo. Obligado. No podemos coger matemáticas de primaria. No podemos coger matemáticas secundarias, sino primero coger matemáticas de primaria. Es lo mismo. Tenemos que saber lo que pasó primero antes de ver lo que pasó después. Como sabemos, aquí le hice un pequeño línea de tiempo. Esta línea que atraviesa de lado a lado, esta es la humanidad. Y estos son momentos, hubo muchos, pero estos son los momentos tal vez más importantes que han marcado esa línea de humanidad. Y vamos a empezar con Adán. Dios creó a Adán y Eva. Ya todos sabemos, si no me equivoco, empieza más o menos en el año 4004 antes de Cristo. Todos los estudios enseñan que ese es el año. Como digo, estamos más o menos, nadie sabe el día perfecto, pero el año 4004. Y Dios creó a Adán y a Eva, todo perfecto, en un paraíso, ¿verdad? La palabra lo dice, en un paraíso. No necesitaban de nada, Dios daba de todo. Y las escrituras dicen que Dios caminaba con ellos. Ahora no sabemos qué tiempo Adán y Eva estuvieron en el Edén antes que ellos pecaron, pero pecaron, ¿verdad? Sabemos que Adán pecó y Dios lo sacó del Edén. Como le dije yo en el primer video, tenemos que darnos cuenta que toda la Biblia, todo ese tiempo es algo progresivo. Van pasando las cosas poco a poco y así es como tenemos que saberla. Ahora, en cada instante vamos a notar que las circunstancias cambian, ¿verdad? Dios no cambia, la humanidad no cambia, pero las circunstancias sí. Cuando Adán y Eva salen del Edén, acuérdense, ellos tenían todo ahí, como dije, tenían todo ahí perfecto, pero las circunstancias le cambiaron, porque ahora tenían que trabajar si querían comer, ¿verdad? Tenían que preocuparse por el tiempo, tenían que preocuparse por las bestias, tenían que cuidarse, ¿verdad? Nos damos cuenta que la circunstancia cambió. ¿Dios cambió? No. ¿La humanidad cambió? Tampoco, pero las circunstancias sí. ¿Okay? Seguimos un poquito más para adelante. Si no me equivoco, estos más o menos 10 generaciones después de Adán y Eva, que vino el diluvio.
En esas 10 generaciones, generaciones más generaciones seguían defraudando a Dios. Aunque Dios sacó a Adán y Eva del Edén, Él no lo abandonó. Él siempre quiso tener relaciones con ellos. Y le enseñó cómo tener relaciones con él, cómo acercársele a Él y eso. Pero no, por 10 generaciones no hicieron caso. No hicieron caso. Siempre rechazando a Dios. Hasta que Dios ya no pudo más y dijo, voy a empezar de nuevo. Y solamente dejó a Noé y su familia, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. ¿Okay? De nuevo, cambiaron las circunstancias, cambiaron lo que estaba pasando. Ahora, cuando Noé salió con sus hijos del arca, Dios le dio nuevas responsabilidades y nuevas circunstancias. Le dijo, ahora tú puedes matar los animales y comértelos. Es cosas que antes no lo hacían. Ahora van a tener consecuencias. Si tú matas a alguien, tú vas a tener consecuencias sobre eso. ¿No ves? Como las circunstancias cambian, Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios fiel que ha estado al principio. La humanidad no cambió. La humanidad siguió rechazando a Dios. ¿Verdad? Pero las circunstancias sí. Ahora tiene diferentes circunstancias. No había pasado mucho tiempo. La familia de Noé, los hijos de Noé, reproducieron la tierra y seguían rechazando a Dios. Al punto que llegaron a la torre de Babel. Ellos estaban haciendo una torre, se llama la torre de Babel. Y ahí estaban rechazando a Dios. Y querían hacer una torre para llegar a Dios. Y se llama la torre de Babel, porque Dios le cambió el lenguaje para confundirlo. Entonces a veces cuando uno está hablando y la gente no entiende en inglés, más que todo en español nunca lo he oído, pero dicen que está hablando como you're babbling, bla 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 bla, ¿entiendes? Bla 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 bla, ese viene de ahí, viene de esa torre de Babel, porque no se entendían unos a otros. También en el Viejo Testamento nos damos cuenta que ahí fue donde empezó la humanidad a tener otros dioses. Idolatría, si no me equivoco, perdónenme mi español. Empezó a tener otros dioses, a creer en otros dioses. Y eso a Dios no le gusta para nada. Así que, de nuevo, seguimos dándonos cuenta que el mundo sigue rechazando a Dios. La gente como ahora le dije, hablan diferentes idiomas, se van por todo el mundo. Y de toda esa gente, que la mayoría creían en otro Dios y rechazaban al Dios único, Dios encontró que había favor en un hombre, en Abraham. Abraham lo conocemos más adelante en la escritura como Abraham, el nombre de él ahí era Abraham. Dios escogió a él para que de él iba a haber naciones. Al fin, todas las naciones iban a salir de él. Pero por ahora iba a haber una nación, la nación judía. ¿Okay? De ahí en adelante, como voy a demostrar, hasta Pablo o Saúl de Tarso, como vamos a leerlo también. Dios escogió a esa nación, solo judíos. Por todo este tiempo, todas las escrituras, todas las leyes dadas a Moisés, todas las profecías dadas por los profetas, van dirigidamente al pueblo judío. No hay nada que diga de los gentiles, que es el resto del mundo. Todo lo demás, que no eran judíos, somos gentiles. Ahí caímos nosotros en esa categoría. ¿Entiendes? Todo. Vamos a demostrar y vamos a ver cómo todo eso tenía que ver solamente con el pueblo judío. También, como dije en la primera sección, no quiere decir que vamos a votarlo, no quiere decir que no nos importa, nos importa muchísimo. Tenemos muchísimo que aprender de ahí.
pero no fue dirigido a nosotros. Cogemos lo que necesitamos para aprender y sigamos. Cuando lleguemos aquí, ahí van a cambiar las cosas. Ahí vamos a ver como aquí, cuando todo dice al pueblo de Israel, a mi pueblo querido, a los que yo he escogido. Aquí dice, cuando Pablo ya es convertido, que eso lo vamos a llegar más adelante, cuando Pablo ya es convertido, Pablo solamente no le habla a los creyentes y a los creyentes gentiles. La mayoría de sus cartas, o algunas de sus cartas, empiezan diciéndolo muy claramente. Yo, apóstol por Jesucristo para los gentiles. ¿Ven la diferencia? Cuando aquí todo dice Israel, el pueblo judío, mi gente escogida. Aquí Pablo dice lo mismo, pero para los gentiles. Ahora, para no adelantarme, pero darle un poquito de adelanto. Aquí Dios le dijo a Abraham que él iba a ser, de él iban a salir generaciones. Aquí Dios le dio las leyes y promesas también a Moisés. No hay diferencia aquí. Simplemente porque aquí dice que Pablo nos dice a nosotros, a los gentiles, Dios también le dio eso a él. Él fue escogido por Dios. Y lo vamos a leer, donde Dios dice que él lo escogió a Pablo, a Saúl de Tarso, un hombre rebelde, un hombre que yo diría, si pudiera ponerle una categoría, diría un pitbull. Los perros esos con las orejas chiquitas y que se fajan con quien quiera y no creen en nadie. Ese era Saúl de Tarso. Él perseguía a los cristianos, niños, mujeres, no le importaba. Si tenían suerte, los metían preso. Y no vamos a hablar de una cárcel muy bonita, estamos hablando de un hueco bajo la tierra, con ratas y todo eso. Ese era Saúl de Tarso. Más pecador, yo no sé si habrá otro, hasta él lo dice, que de los pecadores él era el más grande. Y mira quién Dios escogió para traernos a nosotros la verdad, las escrituras que van para nosotros. Él hizo una transformación completa en Saúl de Tarso. Y por eso le puso Pablo, Saúl de Tarso. Y ahora, Pablo, por inspiración de Dios, nos trae a nosotros lo que nosotros es nuestra salvación, lo que es el Evangelio. El Evangelio que simplemente es la muerte y resurrección de Cristo. Que tenemos que creer en la muerte de Él y en su resurrección. Que su sangre es lo que borra nuestro pecado. Que eso, me adelanté un poquito. Hasta ahí donde quiero yo concentrarme. Pero como digo, para eso tenemos que ir hasta el principio. Esta vez voy a seguir un poquito más adelante porque, como digo, como el tiempo es tan escaso, después voy a ir en detalles en cada una de estas secciones. Pero, como les decía, Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre de naciones. Vamos a leer que esa promesa fue dada a él cuando él tenía casi 90 años, si no me equivoco, con su esposa Sara. Los dos ya eran ancianos, nunca habían tenido hijos. ¿Cómo Dios le va a decir que él va a ser padre de naciones? En este entonces, padre de una nación, que iba a tener hijos, que si él miraba al cielo y contaba las estrellas, que era imposible hacerlo. Esta es la cantidad de hijos que él iba a tener. Y eso Dios se lo estaba diciendo a un hombre de 90 años que no tenía hijos todavía. Eso lo vamos a leer también. Todas estas son cosas tan fascinantes. Después, un poquito más para adelante, hablamos de Moisés. Dios le da los mandamientos a Moisés, no solamente los 10 mandamientos que hoy conocemos, pero fueron muchas más leyes. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cómo acercarse a él? Los tipos de sacrificios que tenían que hacer para Dios. También Dios le prometió mucho, que siempre iba a estar con ellos, que a ellos no le iban a faltar absolutamente nada, que su tierra siempre iba a ser fértil, sus animales
los hombres, las mujeres, iba a haber paz, siempre lo iba a proteger. Todas esas fueron promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Con condiciones. Tenían que hacer lo que Él decía. Simplemente. Y Él no pedía mucho. Simplemente, si Él quería un sacrificio que fuera de tal forma, una shiva, no me acuerdo cómo se dice en español, y la sangre, y la forma que le dijo al pueblo de Israel que quería sus sacrificios, ellos tenían que hacerlo, seguir los mandamientos. Pero a cambio, iban a tener una felicidad que solamente Dios puede dar. ¿Okay? So ahí fue con Moisés. Más adelante vienen los profetas, y los profetas nos damos cuenta que todo esto está basado en Jesús. Los profetas empiezan a hablar de Jesús. Hablan de Jesús, de que el reino viene. De que el rey viene. Ya Abraham le prometió que iba a haber una nación. Le prometió un terreno. También entre Abraham y Moisés. Le prometió que iban a estar en un terreno que iba a ser Israel. Y los profetas prometen un rey. Que va a venir un rey a ellos, que estén listos. No, todo este tiempo, y después podemos leer en Ezequiel, si no me equivoco, vamos a leer cómo Dios se da cuenta que los profetas, que el mundo, por lo menos los judíos, la nación de Israel, siguen sin hacerle caso. Siguen sin hacerle caso. Después de tanta advertencia. ¿No? Llegamos aquí al Nuevo Testamento. Ya Jesús está aquí, su ministerio está aquí. Dios vino. Dios está en la tierra. La razón que Dios vino, la razón que Cristo vino, fue para completar todas esas promesas que se habían hecho en el Viejo Testamento. Para terminar todos los promesas y pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Él era el rey que ellos estaban esperando. Ya tenían la tierra que, vamos a escribir eso un momentico, ya tenían la nación que era judía. Tenían el terreno que era Israel, o es Israel. Y le falta el rey, porque ellos iban a tener un reino. ¿No ven? Estas dos cosas ya ellos las tenían. Ya la nación judía ya la tenían. Y le faltaba que llegara el rey. Y a eso fue que vino Jesucristo. A poner el reino. Hoy día nos damos cuenta que el rey fue rechazado por la nación judía. Y lo podemos ver en Juan, donde él dice, vino él y los suyos lo rechazó. Y esta no va a ser solamente una parte de la escritura que yo voy a tocar. Voy a enseñar varias donde fácilmente se ve que lo rechazaron, simplemente porque no le creyeron. El pueblo judío siempre pedía señas, y por eso es que vienen todos los milagros que Jesucristo hizo. Cojos caminaban, ciegos veían, sordos oían, leprosos sanaban. Todas esas eran señales para que el pueblo judío, ya que no le creían a los profetas, ya que no creían así todos los milagros que habían hecho antes, Él mismo bajó para demostrarlo. Y no le creyeron. ¿Okay? Ya hasta ahí está, hasta ahí, como digo, sigue el Nuevo Testamento. Pero nos damos cuenta que no hay diferencia entre el Nuevo Testamento, lo que es Mateo hasta Juan. En los 4 evangelios no hay diferencia entre los evangelios y el Viejo Testamento. En ningún lugar de los evangelios para atrás se menciona la iglesia.
Por lo menos no la iglesia que nosotros conocemos, el cuerpo de Cristo. Se menciona la palabra iglesia, pero esa no es la iglesia que nosotros conocemos. Para explicarlo bien rápido, la palabra iglesia que se oye aquí, cuando en Hechos 3 habla de Pedro y Juan, que van ahí van no en la iglesia, pero la iglesia judía, se me fue ahora el nombre, el templo, no, ni era el templo, la sinagoga. Cuando van ahí, si era iglesia cristiana, no fueran a la sinagoga, perdón la palabra, sinagoga, fueran a una iglesia. Y cuando leemos en Hechos 2, que dice que estoy seguro que en Hechos 2, después tengo Ezequiel, tal vez estoy equivocado, pero estoy seguro que al final de Hechos 2, cuando dice muchos más se aumentaron a la iglesia, no era una iglesia como la que nosotros conocemos hoy. Esta palabra iglesia, si usted busca en el diccionario, y esta es una buena tarea, esta palabra iglesia viene de una palabra griega que se llama iglesia. Y la palabra iglesia, de ahí nosotros sacamos la palabra iglesia. Pero la palabra iglesia quiere decir asamblea, un grupo de personas. En el Viejo Testamento vamos a encontrar parte que dice la iglesia en el desierto. En el Viejo Testamento no había iglesia, ¿me entiendes? Pero esta era una asamblea de personas. Bueno, ya estamos en el Nuevo Testamento y como vemos, seguimos lo mismo. Pedro, Juan, los apóstoles siguen predicando y siguen enseñando, pero nada ha cambiado. Siguen yendo al templo, los sacrificios siguen pasando. ¿Ven cómo no es cristiano? Como nosotros no hacemos sacrificios, ni vamos al templo a las 3 de la tarde como Pedro y Juan, que es lo que yo quería decir ahorita, Pedro y Juan en Hechos 3, van al templo a las 3 de la tarde a rezar. No eran cristianos. Nosotros no hacemos eso. ¿Okay? Ni se menciona nada de la iglesia, ni se menciona nada de los judíos, nada de los gentiles. Y si se menciona no es para bueno. Y eso lo vamos a leer también. Voy a dejar ahí. Yo creo que es suficiente estudio en lo que es el Viejo Testamento. Cuando haga la próxima sección, vamos a empezar de Pablo. Bueno, perdón, no vamos a empezar de Pablo. Yo voy a leer un poquito de esto. Ya saben quién es quién. Ya saben de Abraham, de la Torre de Babel, ya saben del diluvio, saben de Moisés, saben de los profetas, saben de Cristo. En la próxima sección voy a hablar un poquito de cada uno para que sepan. Porque como digo, lo que yo acabo de decir va a estar basado en las escrituras. ¿Okay? Todo lo que he dicho va a estar basado en la escritura y no quiero que cojan mi palabra porque, bueno, Él lo dijo y es verdad. Dios lo dijo y es verdad. Hermanos, gracias por todos, amigos, gracias por escucharme. Por favor, tengan Cristo primero en su vida, que Él sea el número 1. Vamos a pedirle a Cristo que nos dé sabiduría, que nos abra nuestro corazón para que Él entre en el suyo, para que Él entre en el mío y se quede en el mío, como se quede en el suyo. Digo yo que se quede en el mío porque yo siento que Dios está conmigo, Cristo está conmigo, lo siento todos los días. Y yo quisiera que todo el mundo sintiera eso. Todo el mundo. Que se ganen esa lotería que me gané yo. No una lotería de dinero. Como dije en el primer video, tengo 2 trabajos. Pero una lotería de tener Cristo presente en la vida. Eso vale más que cualquier oro. Hermanos, lo quiero mucho. Busquen a Cristo. Y juntos vamos a caminar las escrituras. Y ustedes van a ver qué tan fácil va a ser entenderla y va a ver qué tan fácil es llegar a la salvación sin tener que hacer nada, simplemente creer, tener esa fe ciega. Que Dios los bendiga. Amén.